Bueno, continuamos con el tercer video de nuestra serie de videitos para ponernos al día con la materia. Habíamos dicho hasta el momento que esto era nuestro patrimonio. Todos los bienes y derechos que constituían el activo, es decir, todo lo que había en nuestra empresa, más todo lo que era nuestro y nos lo tenían que devolver. Todas las obligaciones, es decir, todo lo que nosotros teníamos pero no era nuestro y teníamos que devolverlo, y a lo que denominábamos pasivo. Y por último, todo el activo menos el pasivo representaba nuestro patrimonio neto, es decir, todo aquello que teníamos o nos tenían que devolver, pero que era nuestro. Bien, de ahí surgió que teníamos dos ecuaciones. La primera, que es la que acabamos de ver, que se denomina ecuación estática, es decir, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Por otro lado, dijimos que todo negocio es para obtener beneficios, pero muchas veces eso en vez de beneficios pueden ser pérdidas. Es decir, que habíamos quedado que las ganancias aumentaban nuestro patrimonio neto, por lo tanto se le sumaban, y las pérdidas disminuían nuestro patrimonio neto, por lo tanto se le restaban. Con lo cual convinimos que el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto más las ganancias menos las pérdidas. Pero como en la contabilidad evitamos utilizar las restas o los signos negativos, a través de las matemáticas habíamos pasado estas pérdidas al otro lado de la igualdad y obviamente en lugar de estar restando pasaron sumando. Entonces nos quedó que el activo más las pérdidas son igual al pasivo más el patrimonio neto más las ganancias, a lo que nosotros denominamos ecuación dinámica del patrimonio. Bien, después dijimos o hablamos sobre lo que era el libro diario. Dijimos que el libro diario es un sistema de registro que se utiliza en la partida doble, donde básicamente contamos con tres columnas. Uno es que la de detalle, donde se registra el nombre de las cuentas, otra columna que se denomina debe y una tercera columna que se denomina haber. Los nombres son nombres puestos por convención y no tiene por qué tener ningún tipo de explicación. Simplemente la de la izquierda es el debe, la de derecha es el haber. Dentro del detalle acabamos de decir que es donde se registraba el nombre de las cuentas. ¿Qué son las cuentas? Es el nombre genérico que se le da a cualquier movimiento o transacción que ocurre dentro de nuestra empresa. Es decir, dijimos que a todo lo que era dinero en efectivo le íbamos a denominar caja, que como era un bien pertenecía al activo, que cuando aumenta se anota en el debe y cuando disminuye en el haber. El dinero en el banco era todo el dinero nuestro que tiene el banco y tiene que devolvernos. Por lo tanto es un derecho, es decir, un activo con las mismas condiciones. Todo aquello que vendemos en cuenta corriente, o sea, fiado, es plata nuestro que nos tienen que pagar. Y la denominamos deudores por ventas. Al ser plata que nos tienen que devolver es un derecho, por lo tanto es un activo con las mismas condiciones que todos los activos. Los productos que tenemos para vender dijimos que los denominábamos al igual que los productos que compramos en el supermercado o en un almacén, es decir, mercaderías. Como son productos que nosotros tenemos, son bienes, por lo tanto constituyen un activo con las mismas reglas del activo. Dijimos que los documentos, que existía otra forma de cobro o de pago o de quedar adeudando que eran documentos. Cuando yo quedo debiendo pero se anota en algún lado, por lo tanto, eso se convierte en un documento. Esos documentos se denominan pagaré. Si el pagaré es de alguien que me lo entregó a mí, quiere decir que yo tengo que ir a cobrarlo. Por lo tanto, sería un documento a cobrar. Como es un derecho, es un activo con las mismas reglas. Luego dijimos que del otro lado de la ecuación se encontraban los pasivos y el patrimonio neto. El patrimonio neto era lo que era nuestro solamente, que no teníamos que devolvérselo a nadie, sí, aunque quizás por ahí lo tenía otra persona y nos lo tenía que devolver. Es decir,
que era todo el capital de trabajo que nosotros disponemos. Por lo tanto, lo denominamos de esa forma, capital. Todo el patrimonio neto, cuando aumenta, se registra en el haber y cuando disminuye, en el debe. Cuando tenemos otras situaciones, como por ejemplo cuando compramos mercaderías en cuenta corriente, es decir, fiado, en este caso nosotros somos los que quedamos debiendo. ¿A quién? A nuestros proveedores, a los que nos venden la mercadería. Si nosotros quedamos debiendo, eso es una obligación, o sea que pertenece al pasivo, que se trata de la misma forma que el capital, es decir, que cuando aumenta se anota en el haber y cuando disminuye en el debe. Por último, los pagarés ya mencionados. Habíamos mencionado cuando yo recibo un pagaré y lo tengo que ir a cobrar. En este caso es cuando yo respaldo un pagaré, es decir, cuando firmo un pagaré y lo entrego. En este caso, cuando vengan a reclamarme, voy a tener que pagar ese pagaré. Por lo tanto, lo denominamos documentos a pagar. Como es a pagar, es una obligación, pertenece al pasivo, es decir, que cuando aumenta va en el haber y cuando disminuye va en el debe. Bien. ¿Qué quiere decir cuando aumenta va en el debe y cuando disminuye va en el haber? Nos estamos refiriendo a estas columnas que mencionamos recién, el debe y el haber. Vengamos entonces ahora a nuestro libro diario. Este libro diario dijimos que básicamente contenía 3 columnas. Vamos a señalar las columnas. Bien, acá está. Vamos a señalar las columnas para que no se nos mezclen los números. Bien, acá tenemos nuestro libro diario. Supongamos que lo primero que puede ocurrir cuando nosotros empezamos con una empresa es que para empezar nosotros dispongamos de determinados bienes o quizás incluso de determinadas deudas. ¿Sí? A ver, entonces supongamos que nosotros iniciamos actividades. Es el primer registro de nuestra empresa. ¿Con qué podríamos iniciar nuestras actividades? Podríamos tener dinero en efectivo, supongamos 10.000 pesos. Podemos tener, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que esto es nuestra primera referencia, nuestro inicio de actividad. Dijimos que tenemos dinero en efectivo 10.000 pesos, supongamos que tenemos mercaderías por 5.000 pesos y supongamos que tenemos un pagaré, ¿sí? O mejor dicho, que hemos firmado un pagaré que vamos a tener que pagar en algún momento. Es decir, que tenemos un documento a pagar. Supongamos que ese pagaré sea de 3.000 pesos. Bien. Veamos cómo nosotros registramos este inicio de actividades. Dinero en efectivo. Dijimos que el dinero en efectivo lo representábamos en la cuenta caja. Vamos a nuestro libro diario. Nuestro libro diario, así se denomina este sistema de registro, libro diario. Entonces, vamos a poner caja por un importe de 10.000 pesos. Habíamos dicho en las cuentas que caja pertenecía al activo, por lo tanto cuando aumentaba iba en el debe. Como nuestra empresa no existía, nosotros no teníamos nada.
Por lo tanto, si no teníamos nada y ahora que comenzamos tenemos 10.000 pesos, quiere decir que esa caja aumentó. Antes no existía y ahora tiene 10.000 pesos. Por lo tanto, si es un activo que aumentó, lo tenemos que registrar en el debe. Por otro lado, dijimos que nosotros teníamos mercaderías, la misma explicación. Como la empresa no existía, no existían mercaderías. Ahora la empresa existe y sí existen mercaderías, por lo tanto las mercaderías aumentaron. Como mercaderías es un bien, y nosotros dijimos que los bienes pertenecían al activo, entonces las mercaderías tenemos que anotarlas en el debe, porque están aumentando. Las mercaderías aumentan en 5.000, las anotamos en el debe. Por último, tenemos un pagaré, un documento a pagar. Ese documento a pagar lo vamos a registrar en el pasivo. Dijimos que ese documento a pagar era de 3.000 pesos. Entonces lo vamos a registrar en el pasivo. Perdón, en el haber, 3.000. Para que quede reflejado en el detalle, ¿sí? A documentos a pagar, que lo hemos anotado en el pasivo, lo vamos a separar, lo vamos a separar del inicio y le vamos a poner una letra A adelante. Entonces el registro quedaría a documentos a pagar. ¿Qué nos estaría faltando? Registrar nuestro patrimonio neto, que sería igual a todo el activo, es decir, 15.000 menos el pasivo. Por lo tanto sería 12.000 pesos. Esto dijimos que lo denominábamos capital. Entonces, A capital. ¿Por qué A capital? Porque está registrado en el haber. Entonces, esta es la forma correcta de registrar. Si nosotros nos fijamos, vamos a ver que todo el activo es igual que el pasivo más el patrimonio neto. De esta forma quedaría registrado nuestro primer asiento. Bien, por ahora es suficiente.